Bienvenidos a todos, les habla el doctor Fernando Serrano y hoy vamos a hablar de un tema muy particular que tiene bastantes repercusiones en lo que son las relaciones de pareja y que se refiere a la infidelidad masculina. Vamos a hacer un análisis desde los aspectos antropogenéticos a los hechos científicos y sin hacer apología de nada. Lo que vamos a tratar es identificar los datos disponibles desde el punto de vista de la ciencia que trata de explicar el comportamiento de infidelidad específicamente en el hombre, si bien en algunos momentos lo vamos a contrastar con el comportamiento femenino para un mejor proceso de aprendizaje, recordando que el cerebro masculino y el cerebro femenino en términos generales se comportan de manera diferente. Lo primero que vamos a recordar, y esto siempre yo se los indico en todas las clases, es que toda regla tiene una excepción que la confirma. Esto tomando en consideración que cuando se hacen estudios, porque todo esto es basado en evidencia científica, no en opiniones personales, porque no sería académico, se trata de grupos poblacionales y se llegan a conclusiones estadísticamente significativas, es decir, que son válidas desde el punto de vista para una mayoría de población, pero no para toda. Y si bien esto que vamos a ir analizando a lo largo de esta conferencia se puede tomar en ámbito general, después cada persona tiene sus propias características particulares y en el caso de vamos a hacer un enfoque neurocientífico del análisis de la infidelidad más allá de la parte antropogenética y social y tiene que ver con el tema de los esquemas cerebrales. Entonces hemos aprendido que el cerebro masculino funciona frente a una cantidad de temas de una forma distinta, analiza y procesa la información en general, colectivamente, como género, al cerebro femenino. Sin embargo, pueden haber hombres que tengan en su estructura cerebral unas conductas más cercanas hacia el espectro femenino, así como hay mujeres que pueden tener conductas más cercanas hacia el espectro masculino. Pero, como siempre le digo, lo que van a escuchar a continuación se aplica en general a la mayoría, pero no a todos de carácter exclusivo. Lo primero que tenemos que tener en consideración que una cosa es el concepto de infidelidad y otra cosa es el concepto de promiscuidad, porque no significan exactamente lo mismo y como vamos a ver más adelante, no todo promiscuo es infiel ni todo infiel es promiscuo. Según la Organización Mundial de la Salud, la promiscuidad es un concepto sanitario y es un concepto académico, no es moral, no es un concepto ético, no es un concepto religioso, ni es una sanción social. Estamos hablando de que la promiscuidad es un hecho científico, es un hecho médico y según la Organización Mundial de la Salud se considera promiscua a una persona que tiene más de 2 parejas sexuales en menos de 6 meses. Es decir, hasta 2 parejas en 6 meses o también lo pudiésemos interpretar como 3 o más. Cuando hablamos de pareja no nos estamos refiriendo a relaciones estables de noviazgo, matrimonio, concubinato. Nos estamos refiriendo también a contactos sexuales de una noche, en una bar, en una discoteca, una persona que se están conociendo. ¿Ok? Entonces, cuando ya se tienen 3 o más contactos en menos de 6 meses o más de 2, que es la otra forma de decirlo, estamos hablando de que esa persona es promiscua. Por su parte, la infidelidad, que es el otro concepto, ya parte desde el concepto de la ruptura de ese pacto que se hace entre 2 personas que van a conformar una pareja. Vamos a ver más adelante que no siempre, y de hecho en la mayoría de los casos, la infidelidad viene implícita al momento de que se adquiere el compromiso, que la persona dice, mira, vamos a ser novios, vamos a ser pareja, o se hace el convenimiento de una propuesta matrimonial, si fuese el caso, implícitamente se entiende de que la pareja se va a ser fiel de ambas partes y que va a haber una exclusividad afectiva y sexual durante la relación de pareja. Pero en realidad, ese pacto tácito que se supone y que debería existir, porque de hecho en la ley, en la mayoría de las legislaciones existe la causa, la infidelidad pues puede ser hasta penada desde el punto de vista legal en ciertas culturas. Nosotros vamos a analizar ese concepto de infidelidad, pues existen muchos tipos de infidelidad y no vamos a hablar de eso en esta conferencia.
Desde la perspectiva evolutiva, Helen Fisher nos dice que la infidelidad es una estrategia biológica y un componente secundario y complementario a las tácticas mixtas de apareamiento. Vamos a traducir esto. Helen Fisher es una antropóloga que tiene mucha influencia en el área de la neurociencia porque ella ha estudiado mucho el comportamiento de la sexualidad y todo lo que tiene que ver con el amor, las relaciones románticas, etc. El deseo sexual y tiene mucha reputación y sus estudios hoy en día se mantienen vigentes. Al estudiar especies de monos, ya la doctora Lourdes Lobo en la conferencia de infidelidad femenina había adelantado de que de algunas especies de primates femeninas eran infieles dentro de sus colectivos, o sea que es un patrón que se ve también. La infidelidad no solamente es un hecho social humano, estamos hablando de que la infidelidad ocurre en el mundo animal que no está sometido a las mismas reglas sociales de la raza humana. Entonces, estas especies de primates femeninos cometían o hacían actos de infidelidad para confundir a los varones y que estos varones no supiesen quiénes eran o no sus hijos, de manera de que no se los comiesen. Eso desde el punto de vista antropogenético. Recuérdense que nosotros, si seguimos la teoría evolutiva de Darwin, que es la oficial en las ciencias académicas, venimos en un proceso evolutivo desde el estado unicelular hasta el desarrollo pluricelular, los organismos, los animales, y luego evolucionamos hacia la raza humana. Son millones de años de evolución y a medida que hemos ido transcurriendo el proceso evolutivo van quedando incorporados en los genes lo que se llama la memoria colectiva, desde lo instintivo hasta las nuevas adquisiciones. Fíjense que, por ejemplo, hoy en día, aunque no es el tema de hoy, pero para que ustedes puedan poner en contexto las comparaciones, ya los bebés de hoy en día a los 2 años le das un iPad y te lo prenden y te lo manejan. ¿Por qué? Porque ya vienen con la memoria colectiva de los padres que aprendieron a manejar las tabletas y así sucesivamente. Entonces nosotros en esta etapa, las sociedades han venido conservando mucho de los reflejos primitivos y es normal entonces que este tipo de conductas que nosotros creemos que son sociales, que son inventadas por la civilización, en realidad ya vienen presentándose inclusive en las razas animales que nos preceden. Por lo tanto, se comporta como un comportamiento que es antropogenético, que viene inclusive marcado desde la parte genética. Después nosotros, en nuestro desarrollo intelectual y social, decidimos qué matices o cómo la epigenética nos modifica esa conducta. Pero tanto la promiscuidad como la infidelidad, que acabamos de aprender que son dos conceptos distintos, ambos conceptos se presentan tanto en el reino animal como en la raza humana y no es un elemento estrictamente social. Entonces, ya concluyendo un poco la idea de diferenciar infidelidad de promiscuidad, lo que les decía al principio, no toda persona promiscua es infiel, ni todo infiel es promiscuo. Y se los voy a ejemplificar. Si una persona está dentro de una relación matrimonial, por ejemplo, o en una convivencia mixta entre 2 personas y tienen una relación estable, si esa persona inicia una relación paralela, puede ser afectiva, sexual o ambas, con un tercero, eso es una infidelidad. Y si en un año, por darles un ejemplo cronológico, solamente ha estado sexualmente con su pareja oficial y la extrapareja, esa persona es infiel pero no es promiscua, porque no entra dentro del criterio sanitario de la Organización Mundial de la Salud. Y explicando a la inversa, la promiscuidad versus la infidelidad, si una persona es soltera y si una persona no tiene y no establece relaciones de fidelidad con nadie, o si establece una relación de pareja que es abierta y se dice, bueno, mira, nosotros vamos a tener un noviazgo, por dar un ejemplo, pero aquí cada quien puede tener contacto sexual con quien quiera, o inclusive lo pueden hacer en trío, hacen poliamor o swinger, etcétera. Hay muchos ejemplos. O la persona simplemente es soltera y tienen más de 3 parejas sexuales en 6 meses o menos. Estamos hablando entonces de una persona que es promiscua pero que no es infiel. ¿Por qué? Porque no está rompiendo pacto de fidelidad con nadie. Entonces,
Como les decía, venimos con una antropogenética, la cual se ha venido acumulando con el paso de los miles de años de evolución, y parte de nuestros reflejos como raza humana ya tienen una base desde nuestras razas evolutivas, y hoy en día se ve reflejado en los estudios de campo que se hacen desde el punto de vista zoológico con las razas animales para compararlo. En términos generales, los seres humanos somos fundamentalmente monógamos desde lo social. Si bien existe la monogamia también en las razas animales, en las especies animales, en la raza humana la monogamia tiende a ser por lo general un contexto más social y que tiene que ver con la estructura de la evolución del mundo como colectividad. Esta monogamia, sin embargo, no está en todas las culturas presentes. Hay culturas, sociedades inclusive actualmente que son polígamas, donde se permite el matrimonio de un hombre con varias mujeres o de una mujer con varios hombres, y eso es legal desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ético. Pero digamos que la gran mayoría de las culturas, sobre todo las occidentales, tienden a tener como patrón la monogamia, es decir, estar solamente con la persona con la que se conviene establecer la relación tanto sexual como afectiva. Ahora, desde lo pragmático, es decir, del hecho de la realización, el ser humano, tanto masculino como femenino, puede llegar a ser promiscuo. De manera tal de que se tienden, sobre todo en las etapas iniciales, la adolescencia, la madurez temprana, se tiende antes de establecer una relación fija, por lo general a probar con muchas parejas, y después está el hecho de que cuando se establecen ya las relaciones formales, entonces dentro de la infidelidad pueden ocurrir encuentros sexuales con distintas personas. Entonces, si bien somos monógamos desde lo social, básicamente existe una gran tendencia a ser promiscuo desde lo pragmático o desde lo que pasa en el día a día en nuestras sociedades. Las razones de la marcada conducta promiscua de los varones tiene una base biológica evolutiva, como le venía diciendo, es decir, es antropogenética. Y esto tiene una base, ya que para la naturaleza es efectivo que un hombre aumenta la eficacia reproductiva en cada coito. Su cerebro, el cual es masculino, viene con una fuerte impronta androgénica de la testosterona, que es su principal hormona, y que lo impulsa además hacia situaciones de riesgo exploratoria, sexo ocasional, así como emparejamientos a corto plazo. La sexualidad lo es todo, y una de las funciones y una de las características de la sexualidad es el aspecto reproductivo. Pero desde el punto de vista evolutivo, si lo vemos desde las razas animales y luego pasa al hombre, la reproducción es uno de los elementos protagonistas y centrales, porque primero va a permitir la reproducción de la especie y la supervivencia de la misma. Y en segundo lugar, para lo biológico, si bien existen conductas sexuales no reproductivas, porque existe, por ejemplo, la masturbación, existe la homosexualidad, existe también la promiscuidad y la infidelidad en razas animales, que no serían comportamientos reproductivos, sino comportamientos de sexualidad. Por eso hablamos de sexualidad humana, porque existe la sexualidad animal. En la raza humana, digamos que la reproducción sigue siendo uno de los elementos protagónicos, pero no es el único. De hecho, hoy en día prácticamente tenemos sexo no pensando en la reproducción, sino en el placer. Y en todos los porque la sexualidad imprime, ese es otro tema, eso lo van a estudiar en su módulo correspondiente, pero la sexualidad lo toca todo, inclusive desde la propia identidad de la personalidad. Pero yéndonos estrictamente al tema biológico, digamos que por impulso natural, la primera función, digamos la más primitiva del uso de la sexualidad, es precisamente la reproducción de la especie. Y para eso el varón puede fecundar a muchas hembras. Si estamos hablando ahorita de especies animales, entonces tiende a tener una base de promiscuidad como un hecho muy frecuente, porque se necesita que el varón esté descargando permanentemente esperma para poder fecundar y mantener a la especie.
cosa que en la hembra no es tan así, porque la hembra con una fecundación sale del circuito reproductivo durante 9 meses, o en los meses que si es una fémina de la raza humana, pero si estamos hablando de una especie animal, dependiendo pues por supuesto de los periodos embriológicos que tiene y gestacionales que tiene cada especie. Entonces, porque ella es la que carga a los productos de la concepción, entonces ella va a tener un periodo en el cual ya no puede salir más embarazada hasta que llega y trae al mundo a las crías. En el caso de la mujer, hasta que la mujer da pues pare, o en este mundo moderno hace cesárea. En este mundo moderno hace cesárea, pero digamos que se necesita, o el varón tiene esa facultad de poder fecundar, estar fecundando, ¿no? Entonces existe esa tendencia del cerebro masculino a ser muy sexual y a fecundar. Ya después la epigenética, que son todos los factores que están alrededor de la interacción del individuo o del medio corporal con el exterior, pueden hacer modificaciones en estas conductas genéticas, pero básicamente pues la razón es una marcada tendencia genética a la reproducción incontrolada. Sumaya dice que no somos fieles por naturaleza. Los seres humanos estamos diseñados evolutivamente y genéticamente para enamorarnos, pero no para permanecer para siempre con la misma pareja. Y esto tiene que ver con el tema de la limerancia o limeranza, que no es tampoco propósito u objetivo de esta conferencia, y que tiene que ver con la activación del sistema de recompensa cerebral y la mediación de la dopamina y la oxitocina como medios de enganche sexual. Entonces se dice que el romance que surge de una relación de enamoramiento es una ilusión que se crea para establecer el contacto entre las personas. La naturaleza lo hace para que ocurra la reproducción de la especie, y en el caso de la sociedad se puedan establecer relaciones sociales estables, nucleares, como es el matrimonio, que realmente tiende a ser, el matrimonio es una sociedad comercial que obviamente lleva implícito ya después, al nacer los hijos, el concepto de familia. Es un concepto mucho más profundo, no lo vamos a analizar tampoco en esta conferencia, ¿no? Pero sí es importante que nos empecemos a llevar estos conceptos, ¿no? Que ese proceso de romance y enamoramiento tiende a ser una ilusión y es temporal, pero no permanece todo el tiempo. Esto explica por qué después de un largo periodo de tiempo en una relación de pareja puede ocurrir de que específicamente el varón, porque la hembra tiene otros comportamientos que son un poco distintos, el varón puede empezar a buscar la novedad, ¿no? Lo que habíamos estudiado en su momento cuando estudiamos el efecto Coolidge, que eso se ve en neurobiología, pero el varón va a buscar la novedad. Entonces se le hace más fácil empezar a sentir luego la necesidad de que para establecer su contacto sexual empiece a buscar otras parejas. Por eso la pareja no debe caer en la monotonía. Vamos a ir entonces a ir analizando otros hechos científicos en base a los estudios que se han realizado. Los varones suelen ser el doble de promiscuo y de infiel que las mujeres. De hecho, hay estudios donde inclusive comparan parejas heterosexuales con parejas homosexuales. Resulta que el ser o el grupo colectivo de más promiscuo y más infiel son los varones homosexuales, mientras que el grupo menos infiel y menos promiscuo son las mujeres homosexuales. Entonces fíjense cómo el cerebro masculino tiende a ser mucho más promiscuo e infiel que el cerebro femenino. Las parejas heterosexuales quedan en el medio. En el medio, cuando hay parejas heterosexuales, obviamente los varones son más infieles que las mujeres. Pero cuando vamos a ir a la fidelidad, por ejemplo, femenina, las mujeres entre sí, cuando establecen relaciones homosexuales femeninas, son más fieles que las mujeres que establecen relaciones heterosexuales. Y los hombres que establecen relaciones heterosexuales son menos promiscuos y menos infieles que los varones que establecen relaciones heterosexuales.
La otra característica es el tipo de infidelidad. Hay varios tipos de infidelidad, pero básicamente para propósitos de esta conferencia en particular vamos a dividirlo entre vamos a hablar específicamente de lo que es la infidelidad sexual y la infidelidad emocional. Si bien ya les expliqué que existían otros tipos de infidelidad. La infidelidad sexual es la que se comete única y exclusivamente con propósitos sexuales. La persona establece el contacto sexual como una manera de gratificación sin hacer ningún tipo de vinculación romántica. Esta es la más frecuente en los varones. En la mujer tiende a ser más emocional, si bien lleva el componente sexual implícito. Es decir, la mujer se engancha desde el punto de vista, tiende a engancharse más emocionalmente durante la infidelidad. De hecho, la mayoría pasan a ser infieles cuando ya se engancharon emocionalmente. Y esto tiene una base neurocientífica, y es que el cerebro masculino tiende a ver el sexo más como un desahogo, un placer. Es como más hedonista, en el sentido de que tengo sexo por placer, por el simple placer de tener el sexo y de disfrutarlo. Por eso el hombre puede tener su esposa, amarla profundamente, y va a la calle a tener múltiples contactos sexuales con otras mujeres o con otros hombres, porque no sabemos en qué caso está situado. Hay que hablar siempre en el sentido sexo diverso, y puede ser que muchos de esos contactos él simplemente lo vea como sexo. Él no lo está viendo como una relación romántica. En el caso de la mujer es distinto, porque la mujer lo que hace es generalmente, tras una decepción, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo porque hay muchos, puede vincularse emocionalmente a una tercera persona, y a través de esa vinculación emocional es que comete la infidelidad. Entonces, pero en términos generales, la infidelidad emocional es aquella que involucra el enamoramiento per se, es decir, el establecimiento de lazos afectivos y emocionales de un compromiso romántico con la persona, mientras que la infidelidad sexual es solamente sexo. Obviamente muchas veces se cruzan los cables, y por lo menos el hombre que tiende a enamorarse a través del sexo, cuando empieza a tener contactos sexuales repetitivos, se puede terminar enganchando emocionalmente a la otra persona. Y la mujer generalmente, cuando va a cometer el acto de infidelidad, es porque ya lo planificó, o porque ya lo pensó, o porque ya dio el paso, o porque se vinculó emocionalmente a esa tercera persona y decide dar el paso de cometer la infidelidad, que si bien es sexual, porque tienen contacto físico sexual, el objetivo es el emocional. Recuérdense que el hombre, la mujer utiliza por lo general el sexo como un método o vínculo con su pareja. Por eso cuando las parejas duran mucho tiempo juntos, a medida que pasan los años, la mujer, si es bien tratada y es amada en el matrimonio, cada vez ama más a su pareja, y cada vez más siente más deseo sexual por el hombre. Y el hombre, por mucho que la ame, cada vez siente menos deseo sexual por la mujer, porque está regido por las leyes antropogenéticas del efecto Coolidge. Eso después lo veremos más adelante, en algún momento, cuando empecemos a hablar de pareja. Por eso es que siempre hay que reinventar a la pareja cada cierto tiempo. Fíjense que esto tiene importancia también cuando ocurre el episodio de la infidelidad, porque el varón suele importarle mucho menos la infidelidad emocional y mucho más la sexual. Es decir, al hombre no le importa tanto si su mujer se enganchó afectivamente con el otro hombre a que si la tocó. Y lo primero que el hombre pregunta es: pero tú te acostaste con él. A él no le importa si ella está enamorada del tipo, y es capaz hasta de perdonarla. Bueno, te enamoraste de él, no importa, te desenamora. A mí lo que me interesa es que no te haya tocado sexualmente. Con las mujeres pasa al revés. La mujer, por lo general, le tiende a doler, o sea, le suele importar más si es emocional, es decir, si se enamoró. No es que no perdone la sexual, pero si la mujer entiende que eso fue algo muy esporádico, lo que nosotros llamamos un touch and go, es decir, una infidelidad estrictamente sexual y no hubo ninguna afectividad allí, ella tiende a perdonar más. Entonces, el varón es mucho más celoso. Fíjese que hasta en esto nos parecemos. El varón comete más la infidelidad sexual y tiende a perdonar más la infidelidad emocional, mientras que la mujer tiende a cometer más infidelidad de carácter emocional, pero la que tiende a perdonar es la sexual. No tolera mucho la emocional. Es decir, que alguien le quite a su hombre, porque es que la emoción para ella representa el puente y el vínculo de la sexualidad.
El 99% de las parejas occidentales asumen implícitamente la exclusividad sexual y emocional cuando entran en pareja. Entonces es algo que se asume cuando vamos a ser novios, cuando vamos a ser pareja, cuando vamos a entrar en concubinato, cuando nos vamos a entrar en matrimonio. Se asume, entre comillas, que debe haber una exclusividad sexual y emocional, una monogamia sexual y emocional, y todo lo que se salga de ese patrón es considerado infidelidad. Existen otros patrones de relaciones de pareja donde estos conceptos no existirían, como es el poliamor, las relaciones abiertas, las relaciones en trío, etc. Según Rolón, lo que cuesta entender es que la fidelidad como tal no es un acto natural, o sea, porque por naturaleza tendemos a ser infieles, sino el producto de una decisión personal que generalmente se sostiene con un gran esfuerzo. Entonces aquí el efecto de la epigenética es el que va a venir a prevalecer. Si yo soy un varón y vengo, y cada varón tiene su propia genética, y vengo con un fuerte impulso ya de por sí genérico por ser varón y tener cerebro masculino a ser promiscuo y ser infiel, más existen mutaciones del gen de RD4, existen varios tipos de genes de la dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso central que trabaja, entre otras cosas, con el sistema de recompensa y con la motivación, y trabaja en el proceso de enamoramiento. Entonces, si hay mutaciones de este gen, pueden hacer que te dupliques o tripliques tu tendencia natural como hombre, como varón, a ser infiel o a ser promiscuo. Entonces, más allá de que venimos con esa tendencia natural que puede venir o no reforzada por la mutación del gen de RD4, los varones podemos decidir en función de nuestras circunstancias de vida, de nuestro nivel de madurez, del aprendizaje de nuestros valores, de la educación que vimos en el hogar, de la repetición de patrones, de los impulsos alrededor, del momento en que en nuestra vida se encuentre y de nuestra relación de pareja, si conscientemente, o sea, el inconsciente nos puede llevar a tratar de ser promiscuos e infieles, pero finalmente el consciente hace una decisión voluntaria y en base a nuestra corteza prefrontal decidir si damos o no damos el paso. Por lo tanto, aquí no pretendemos hacer apología ni justificar, pero si bien existen personas, ya los hombres de por sí tienen la naturaleza de ser promiscuos e infieles, hay un grupo de ellos que al tener mutaciones en el gen de RD4 duplican o triplican esta potencialidad de ser infieles y de ser promiscuo. Más allá entonces de esta tendencia general, también después están las características propias de la personalidad y que tiene que ver con el entorno sociocultural, la epigenética, cómo viene modificando esa conducta. Inclusive se modifica hasta cuando, con el famoso síndrome de la cobada, cuando por ejemplo en una pareja heterosexual, al estar embarazada la mujer y nacen los hijos, el hombre inclusive puede responder subconscientemente, porque esto es algo programado, a una disminución de la producción de testosterona endógena, y el deseo sexual impulsivo tiende a mermar. Entonces se hacen menos sexuales, por supuesto menos infieles, menos promiscuos, porque se secreta más vasopresina, que es la hormona del afecto y del apego hacia la cría. Lo que pasa es que aquí se empiezan a mezclar varios temas y no son propósitos de esta conferencia, pues si no estaríamos horas y horas hablando de todos los elementos que influyen, ¿no? Pero sí, efectivamente ocurre de esa manera. Y bueno, como les comenté, tanto la infidelidad y la promiscuidad, más allá de que vienen en la especie masculina, en el sexo masculino y en los cerebros masculinos, como un impulso antropogenético, en aquellas personas que existen mutaciones del gen de RD4, tienden a duplicar o a triplicar el riesgo para desarrollar conductas de infidelidad y de promiscuidad, y eso tiene que ver con los cambios neuroquímicos a nivel de su cerebro. En este tipo de personas, la motivación para cometer actos de infidelidad y promiscuidad proviene del sistema de placer y recompensa en el cerebro, para liberar dosis de dopamina, que es la hormona del placer, y que tiene que ver con todas las adicciones al sexo, la adicción a la pornografía, la adicción al alcohol, al tabaco, a la alimentación, que se traduce en obesidad, a las ludopatías, etcétera, etcétera.
Entonces, en los casos de sexo prohibido, los riesgos son altos, las recompensas son sustanciales, las motivaciones son variables. Estos elementos aseguran una descarga de adrenalina y puede ser un reto para el hombre ser promiscuo y ser infiel porque viene con esta mutación genética que hace tener una personalidad de riesgo, ¿no? Y estas personalidades de riesgo hacen de que lo tomen como un reto que a ellos les genera una dosis extra de adrenalina. Es decir, tener sexo con una persona que ya es habitual porque es la pareja no es tan divertido como empezar a tener sexo con distintas personas, que aparte del efecto Coolidge que le produce la novedad, es el riesgo de que te atrapen, el riesgo de que tu pareja lo sepa, el riesgo de que se descubra, y esa secreción de adrenalina hace que estas personas puedan tomar mayor riesgo en establecer conductas promiscuas y conductas de infidelidad que puedan inclusive afectar su matrimonio, y esto no tiene nada que ver con que amen o no a la pareja. Para finalizar, y esto es una reflexión mía, somos seres esencialmente promiscuos por naturaleza. Eso no es una opinión personal, eso lo dice la ciencia en base a los estudios estadísticos que se han realizado tanto en especies animales como en la raza humana, pero somos monógamos por presión social o por firme convicción. Es decir, producto de nuestros valores personales, podemos tomar la conciencia de reprimir el deseo del impulso de ser infieles y promiscuos, o podemos tomar la decisión de ser monógamos por presión social. Hay un artículo muy controvertido de un científico muy prominente que dice que somos monógamos porque somos pobres, que si pudiésemos costear los gastos de una ruptura social, de un divorcio cada ratico, cada cierto tiempo simplemente nos divorciamos y empezamos una nueva vida como varones. Esto es muy controversial, pero realmente tiene también una base, ¿no? Terminamos siendo monógamos por presión social o por firme convicción, pero nuestra naturaleza es de ser promiscuo. Ya con esto entonces damos por terminada la conferencia. Muchísimas gracias por su atención. Les habló el doctor Fernando Serrano, director de la Escuela Latinoamericana de Medicina Sexual y Sexualidad Humana, SlamSex, y los invitamos a todos pues a mantenerse atentos a nuestras próximas clases, conferencias, y por supuesto a los que vean esta conferencia. Tenemos una escuela que desarrolla distintos programas de educación sexual académica, universitarias, avalados internacionalmente, y que lo pueden desde los diplomados hasta inclusive maestría en salud sexual y educación sexual, que pueden cursar con nosotros en la escuela. Así que los esperamos. Y muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.